Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañero. El día de hoy vamos a hablarles acerca de los efectos negativos de los plaguicidas en el suelo y en el agua. A manera de introducción, tenemos que la fertilidad del suelo está siendo afectada debido al uso incrementado de los agroquímicos, los cuales se aplican sin control en la agricultura. Este uso indiscriminado influye en la reducción de la fertilidad del suelo. Para entrar un poco en contexto, recordemos la definición de plaguicidas. Según la Organización Mundial de la Salud, define a los plaguicidas como productos químicos que se utilizan en la agricultura para proteger los cultivos contra insectos, hongos, malezas y otras plagas. Además de ser usados en la agricultura, se emplean para controlar vectores de enfermedades tropicales como los mosquitos y así proteger la salud pública. Recordemos que los plaguicidas son potencialmente tóxicos para los seres humanos. Pueden tener efectos perjudiciales para la salud, provocar cáncer y acarrear otras consecuencias para el sistema reproductivo, inmunitario o nervioso. Los pesticidas son los químicos que se rocian en las siembras y demás para prevenir un posible brote de insectos o parásitos. Y los plaguicidas son agroquímicos que se rocían al igual que los anteriores, pero son utilizados en los casos en los cuales los insectos ya se convierten en plagas. En esta imagen estamos presentando algunos de los plaguicidas más comunes, de los cuales la profesora profe nos ha mencionado. El uso indiscriminado de los plaguicidas ha generado numerosos problemas tanto a nivel mundial como a nivel nacional, como es la destrucción de ecosistemas naturales, la infertilidad del suelo, la pérdida de cultivos y la contaminación del agua. Anualmente se venden millones de plaguicidas en todo el mundo debido a la necesidad de combatir cierto tipo de plagas en los diferentes cultivos. Esta es una de las causas por las cuales estos compuestos han ido evolucionando a nivel mundial, sin tener en cuenta que estos mismos han estado ocasionando grandes problemas en el ambiente. A continuación les presento una imagen para contexto acerca del mercado de los plaguicidas, donde se menciona que para el año 2015 se utilizaban alrededor de 670 kilogramos por hectárea tanto de plaguicidas como de fertilizantes, siendo arroz, papa, banano y flores los productos que más consumen plaguicidas. A nivel mundial, los distintos usos del suelo y las malas prácticas de manejo, como es la aplicación de diversos plaguicidas en los cultivos, han ocasionado un deterioro significativo del suelo, los mismos que inician con cambios en la composición y la pérdida notoria de su fertilidad, a su vez la disminución significativa de la materia orgánica. El señor Guerrero en el 2014 expuso los problemas que los plaguicidas ocasionan al momento de ser vendidos y aplicados en los cultivos. Principalmente los cultivos se vuelven tóxicos, lo que conlleva la bioacumulación, es decir, que existen plaguicidas que existen miles de años en descomponerse en productos menos tóxicos. En los efectos de los plaguicidas, se tiene que uno de los principales efectos que ocasionan los plaguicidas son los cambios en el balance de la naturaleza, llegando a desequilibrar los sistemas ecológicos, lo que, como bien sabemos, en el suelo inciden diferentes organismos y una gran variedad de poblaciones, tanto animales, vegetales y microbianas. Debido a la introducción de plaguicidas, se han afectado ocasionando cambios en dichas poblaciones, a su vez afectando a muchos elementos biológicos presentes en el suelo. Es evidente que los plaguicidas atentan contra el mundo animal y vegetal, alterando el suelo y los sistemas biológicos que intervienen en la fertilidad. Por tanto, las alteraciones causadas por el incremento de estos compuestos están relacionados con la diversidad y las condiciones ecológicas predominantes, así como también de las técnicas agrícolas en uso. Los plaguicidas se dirigen al suelo utilizando tratamientos directos, aéreos o por residuos vegetales en los cultivos, debido a que el suelo es el receptor de gran parte de los plaguicidas al momento de la cosecha, así como también de las características del suelo y de las condiciones climáticas que se presenten en el lugar donde se estén utilizando.
La persistencia de los agroquímicos en el suelo va a depender de las propiedades físico-químicas del suelo, así como también las características del suelo y las condiciones climáticas. Básicamente, los pesticidas actúan en el suelo disminuyendo la actividad de enzimas, influyendo en la mayoría de reacciones químicas, como son la mineralización de materia orgánica, la nitrificación, la desnitrificación, la amonificación, las reacciones redox y la metanogénesis. Continuando con la exposición, hablaré de la persistencia de varios tipos de plaguicidas. En clase tenemos a los organoclorados que toman una acción de insecticidas y su persistencia es de 2 a 5 años. El proceso de degradación que toman estos organoclorados es la deshidrohalogenación y la epoxidación. Las ureas toman acción de herbicidas, su persistencia puede ser de 4 a 10 meses y el proceso de degradación es la desalquilación. En la clase de ácidos benzoicos, que también toman acción de herbicidas, pueden tener una persistencia de 3 a 12 meses. Y en los procesos de degradación se conoce como deshalogenación o descarboxilación. En la clase de amidas que toman una acción de herbicidas, su persistencia es de 2 a 10 meses y su proceso de degradación es la desalquilación. En carbamatos tenemos una acción como herbicidas, fungicidas, insecticidas, puede durar de 2 a 8 semanas y su proceso de degradación se llama hidrólisis de ésteres. En los ácidos alifáticos toman una acción de herbicidas. Su persistencia es de 3 a 10 semanas y su proceso de degradación es la deshalogenación. En la clase de organofosforados que toman una acción de insecticidas, su persistencia es de 7 a 8 semanas y su proceso de degradación se llama hidrólisis de ésteres. El ingreso de estos agroquímicos en el ecosistema del suelo puede afectar microorganismos y su actividad. Las consecuencias de esto pueden ser las modificaciones de los procesos biológicos, los mismos que son de importancia para la producción de cultivos agrícolas. En la influencia de la absorción en la evolución de los plaguicidas tenemos que los factores que favorecen a la desorción son los valores elevados de temperatura en el suelo, solubilidad del compuesto, humedad del suelo, porcentaje de arena, pH en el suelo. Los factores que favorecen a la absorción son el contenido alto de arcilla, presencia de minerales de arcilla hinchable, contenido alto de materia orgánica, polaridad de la molécula, naturaleza catiónica de la molécula. Los plaguicidas absorbidos tienen mayor probabilidad de moverse con facilidad en el suelo erosionado, ser absorbido por los minerales del suelo y ser degradados químicamente. Los plaguicidas desorbidos tienen una mayor probabilidad de volatilizarse en el suelo, moverse hacia abajo por lixiviación, ser arrastrados lateralmente por el agua, ser degradados por microorganismos y también ser absorbidos por las plantas superiores. Un plaguicida, una vez que llega al ecosistema del suelo, se absorbe desde la raíz de la planta o puede ser transportado por escorrentía y así contaminar fuentes de agua cercana. Todo esto depende de los factores que condicionan de forma directa el destino de los plaguicidas en el suelo, los cuales son tipo de suelo, naturaleza del plaguicida, contenido de humedad, temperatura del suelo. Para hablar de la evolución de un plaguicida en el suelo, debemos conocer la naturaleza del plaguicida, ya que ésta cambia. También es importante conocer las formas en que el plaguicida se disemina en el ambiente con el fin de conocer sus posibles efectos ambientales. Hablando de volatilización, bueno, entendemos por volatilización la capacidad del plaguicida de pasar de un estado líquido al estado gaseoso. La pérdida del plaguicida por este medio puede ser tan alto que incluso alcanza niveles de hasta el 90% en un lapso de 48 horas. La intensidad de la volatilización del producto va a depender de la presión de vapor de este, así como la cobertura de aplicación sobre la superficie de la planta o a nivel de humedad del suelo, dependiendo del sitio de aplicación. Cuando hablamos del plaguicida tomado por la planta, cuando el producto llega al suelo, al estar en la solución del suelo y cercano a la zona radicular, puede ser absorbido por la planta e incluso traslocarse a partes comestibles. En estos casos puede resultar riesgoso para los animales o humanos que consumen estas partes. Es importante resaltar que cuando la dosis es baja, las moléculas se llegan a degradar como consecuencia de algunos procesos metabólicos externos e internos de la planta. Cuando un
plaguicida se disemina por lixiviación o escurrimientos. El transporte del plaguicida a través del perfil del suelo se da mediante el movimiento de agua de lluvia o riego, y a la vez está influenciado por las propiedades físicas del suelo como porosidad, textura, contenido de materia orgánica, y las del plaguicida como solubilidad, persistencia y capacidad de absorción. Continuando con la exposición, las aplicaciones directas en los cultivos agrícolas, derrames accidentales en el suelo, lavado de tanques, filtros y principalmente el uso inadecuado de estos compuestos por parte de la población son determinantes para la contaminación ambiental. A su vez, por la falta de certeza y educación ambiental sobre el daño que se puede ocasionar, todos los plaguicidas se dispersan en el ambiente afectando sistemas bióticos y abióticos. Esta imagen es una ilustración que representa la ruta que los compuestos siguen dependiendo de los factores del clima y las condiciones del suelo. Pueden seguir rutas por arrastre de restos suspendidos en la atmósfera, por la aplicación directa en el suelo, por arrastre de lluvias o viento, y también por residuos de cultivo después de la cosecha. Los cationes inorgánicos se intercambian con las moléculas de los plaguicidas cuando existe un comportamiento catiónico. Este método de acción va a depender del pH debido a que el mismo está presente en la carga de minerales de la arcilla y la materia orgánica. La determinación del grado de estos compuestos insecticidas en el suelo es de alta importancia debido a la transferencia de estos compuestos a los alimentos, mismos que son transportados por la aplicación directa de los plaguicidas, ya que algunos permanecen más de 30 años y los cultivos absorben estos compuestos. Tal es el caso del diclorodifenil tricloretano. Los suelos arcillosos y orgánicos son los que más retienen residuos, a diferencia de los arenosos. Los plaguicidas organoclorados son de alto riesgo porque su eliminación es difícil, persistiendo más tiempo en el suelo. Bueno, ya para finalizar, hablaré del efecto de los plaguicidas en el suelo y en el agua. Tratándose de el tipo de pesticida, en este caso herbicida, hablaré un poco de los ingredientes activos. Cuando es un ácido aromático, en el suelo causa una sobrecarga de residuos que afecta a las cosechas posteriores. Y en el agua mata o inhibe la acción de algunas plantas acuáticas. Cuando el ingrediente activo es amina, anilina, nitrilo, éster o carbamato, en el suelo la persistencia de estos compuestos, al igual que los ácidos aromáticos, puede afectar las cosechas posteriores debido a la toxicidad y residualidad que presentan estos compuestos activos. En el agua, la erosión superficial puede transportar herbicidas a los sistemas acuáticos, afectando el ciclo natural de los organismos que allá habitan. Cuando el tipo de pesticida es un insecticida y su ingrediente activo es organoclorado en el suelo, los residuos afectan a las cosechas posteriores. El transporte por aguas superficiales afecta a las plantas acuáticas, y cuando contamina el agua, las aguas contaminadas que se utilicen para la irrigación de los cultivos agrícolas pueden afectar el desarrollo fisiológico de los cultivos. Cuando el ingrediente activo es organofosforado, carbamato o piretroide, en el suelo tienen una corta vida media, lo que significa que sus efectos sobre las plantas es escaso, y en el agua son tóxicos, pues, para algunas especies de algas. Muy bien, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por la atención prestada.